Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que viene siendo la última unidad correspondiente a las extremidades. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, vamos a comenzar con las extremidades inferiores primero. Vamos a hablar de lo que vendría siendo el muslo. Fíjense, nosotros lo podemos dividir, ¿okay?, en una porción anterior, una posterior y una porción interna. En la porción anterior nosotros vamos a encontrar el cuádriceps, primeramente. ¿Okay? El cuádriceps. Este músculo va a estar constituido por una serie de músculos que nosotros encontramos acá arriba en este cuadrito, que viene siendo el crural, el vasto interno, el vasto externo y el recto anterior. Es un músculo bastante grande que vamos a encontrar entonces en la región anterior del muslo. ¿Sí? Es bastante superficial y tres de las cabezas de este músculo se van a originar entonces en el extremo superior del fémur, que vendría siendo el crural, el vasto interno y el vasto externo. Bien, fíjense, el crural, también conocido como vasto intermedio, va a ser el vientre más profundo. ¿Sí? Se va a originar en el extremo superior del cuerpo del fémur y se va a insertar en la rótula y en la tibia. El cuádriceps, estos cuatro vientres o estas cuatro cabezas musculares, van a tener un mismo punto de inserción. Ellos van a unirse todos, ¿sí? Van a converger y van a formar entonces el tendón del cuádriceps, que va a pasar por encima de la rótula y se va a insertar en la tibia, ¿okay?, en la tuberosidad tibial anterior. Justo en ese tramo que pasa por encima de la rótula, por la parte ventral de la rótula, se denomina o pasa a denominarse como tendón rotuliano. ¿Okay? Ahora, el vasto interno, también conocido como vasto medial, se va a originar en la cresta interna de lo que vendría siendo el fémur y también, y como les digo, va a tener entonces el mismo punto de inserción. Ahora, el vasto externo se va a originar a lo largo de la cresta externa, también en el fémur, que la encontramos en lo que vendría siendo la epífisis proximal del fémur. Y por último tenemos entonces el recto anterior, también conocido como recto femoral, que es el vientre más superficial y se va a originar en lo que vendría siendo la pelvis, en la espina ilíaca anteroinferior, y desciende por delante de los tres vientres anteriores y entonces va a insertarse con el resto sobre la rótula y la tibia. Como vemos acá, entonces en este cuadrito amarillo corresponde a la inervación. El cuádriceps va a estar inervado por el nervio del cuádriceps, que es una rama del nervio crural o nervio femoral. ¿Okay? Por otro lado tenemos el sartorio, músculo bastante importante que forma parte de lo que se le conoce como la pata de ganso. Ya ahorita lo vamos a nombrar con el resto de los otros músculos que están en la porción posterior. Y va a estar inervado por el nervio crural externo o nervio femoral externo. Crural o femoral es lo mismo. Bien, vamos a tener entonces en la porción posterior, vamos a tener los músculos semimembranosos, semitendinosos y el bíceps femoral. Estos músculos los mencionábamos en la unidad anterior cuando hablábamos de la pelvis, ¿sí?, que hablamos de los orígenes. Estos son parte de esos músculos que se originaban allí en la pelvis. Bien, y van a estar inervados por el nervio ciático propiamente. En lo que corresponde al sartorio, conocido como músculo costurero, el recto interno, también conocido como gracilis, y el semitendinoso, van a formar parte entonces o van a formar lo que se le conoce como la pata de ganso.
el semitendinoso y el semimembranoso van juntos, ¿sí? Ellos llevan el mismo recorrido y es prácticamente uno dentro del otro. O sea, es prácticamente un músculo dentro del otro músculo. Bien, en lo que corresponde a la porción interna del muslo, nosotros vamos a encontrar músculos que ya nombramos anteriormente en la pelvis, como es el pectíneo, el aproximador medio, el aproximador menor y mayor. Fíjense, el pectíneo va a estar inervado por el nervio crural o nervio femoral externo. Bien, ahora los tres aproximadores o los tres aductores van a estar inervados por el nervio obturador, pero el aproximador medio también va a estar inervado por el nervio crural externo, y el aproximador mayor, ¿sí?, por ser el más grande, también va a estar inervado por el nervio ciático. Es decir, que el aproximador medio y el mayor presentan doble inervación, ¿sí? El aproximador medio por el nervio obturador y por el crural externo, y el aproximador mayor entonces por el nervio obturador y por el ciático. ¿Okay? Bien, acá podemos tener entonces la imagen de algunos de los músculos que ya nombramos. Tenemos acá entonces el sartorio, conocido entonces como el músculo del sastre, y vemos acá cómo se origina en lo que viene siendo la espina ilíaca anterosuperior, y de allí tiene entonces desciende de forma curva, ¿okay?, para insertarse en la cara interna de la tibia, ¿okay? Recordemos entonces que el tendón de este músculo forma parte con los otros músculos que ya nombramos de la pata de ganso. Acá tendríamos entonces la cintilla iliopubiana, acá está el músculo pectíneo, ¿sí? Decíamos que origen en la línea cresta pectínea, inserción en la línea áspera del fémur. Tenemos entonces el aproximador mayor, también va a tener su inserción en el hueso fémur. Acá tenemos los bastos del cuádriceps, ¿sí? Acá falta uno que no está marcado allí, pero viene entonces en este sentido, que viene siendo el tensor de la fascia lata, que va a estar originado en el borde externo de la espina ilíaca anterosuperior y va a estar insertado en la meseta tibial externa. Es un músculo bastante importante porque tiene funciones de flexión, aducción, también es un músculo estabilizador. Bastante importante el tensor de la fascia lata. Bien, continuamos. En la parte posterior, acá podemos ver entonces el semitendinoso, ¿sí? Debajo del semitendinoso, como les digo que están juntos, vemos el semimembranoso y el bíceps femoral o bíceps crural, que el bíceps crural forma parte de los músculos que se le conocen como isquiotibiales. Este músculo va a tener dos cabezas o dos vientres musculares, por lo cual va a tener entonces dos diferentes orígenes. La cabeza corta va a estar originada en lo que viene siendo la línea áspera del fémur, y la cabeza larga va a estar originada en la tuberosidad isquiática. Estas dos cabezas o vientres musculares se van a unir y van a terminar entonces insertándose en la apófisis estiloides del peroné, ¿sí?, en la parte superior del peroné. Bien, ahora vamos con los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna vamos a tener una división anterior y una división posterior. En la división anterior vamos a tener el músculo tibial anterior, el extensor propio del primer dedo, el extensor común y el peroneo anterior, todos ellos inervados por el nervio tibial anterior. Ahora, en la parte posterior tenemos los flexores, el flexor común, el flexor propio del primer dedo, el tibial posterior, el popliteo y el tríceps, en este caso tríceps ural, todos inervados por el nervio ciático. Bien, en cuanto a la parte anterior tenemos el músculo tibial anterior. Vamos a ver si está acá en la imagen. Ajá, acá está. Músculo tibial anterior. Sí, este músculo va a estar originado en la cara externa de la tibia, acá. Y se va a insertar entonces abajo en el pie como tal,
en lo que viene siendo la primera cuña y la base del primer metatarso. ¿Okay? Él desciende en este sentido hasta la primera cuña y luego hasta el primer metatarso. Luego tenemos entonces el extensor propio del primer dedo, también conocido como extensor largo del primer dedo, que es este que vemos nosotros acá. Va a estar originado en el peroné, en la cara interna, y va a formar entonces un pequeño vientre que va a descender en este sentido. ¿Okay? Pequeño vientre muscular. Y se va a insertar entonces en lo que viene siendo la tercera falange del primer dedo. ¿Ok? Acá. O en la falange distal de lo que viene siendo el primer dedo. O también conocido como hallux. Tenemos el extensor común, que es este que está acá, ¿sí? El extensor común de los dedos o el extensor largo común de los dedos es lo mismo. Este va a estar entonces originado en la tuberosidad externa de la tibia y la otra parte de este músculo en la cresta anterior del peroné. Y también vamos a ver que está relacionado con la membrana interósea. Recordemos que entre la tibia y el peroné hay un espacio allí donde vamos a encontrar una membrana denominada membrana interósea. Bien, este músculo igualmente desciende en este sentido y se va a insertar, él se va a dividir, como lo vemos acá, en 4 partes, ¿okay? Que corresponden entonces a los 4 dedos, y van a terminar entonces en las aponeurosis dorsales de cada uno de los dedos, a los que corresponde a cada uno de los tendones. Ahora, en cuanto a la parte posterior, vamos a tener los flexores. Tenemos el flexor común, esta es una vista un poco más profunda. Tenemos el flexor común, que es este que está acá, el común de los dedos. Va a estar originado en el tercio medio de la cara posterior de la tibia, y como es común también va entonces a separarse, ¿okay? Para dirigirse a los 4 dedos, ¿okay? Entonces el tendón de este músculo va a pasar por detrás de lo que viene siendo el malleolo tibial y continúa entonces hacia la parte plantar interna y continúa hacia adelante dividiéndose en 4 tendones que va a dirigirse a los 4 últimos dedos del pie. Luego tenemos el músculo tibial posterior, que es este que está acá. Va a estar originado también en la cara posterior de la tibia y parte de la membrana interósea, y entonces desciende para insertarse en lo que viene siendo las 3 cuñas, ¿okay? En la parte de abajo de las 3 cuñas y en las bases de los metatarsos 2, 3 y 4. Mientras que el flexor propio va a estar entonces originado también en la parte posterior de la tibia y va a dirigirse a el hallux propiamente. También se le conoce entonces como flexor del primer dedo. Importante, estos músculos, lo que viene siendo el tibial posterior, el flexor propio y el flexor común, siguen el mismo trayecto y van a cruzarse por detrás, ¿sí? Por detrás y hacia adelante de lo que vendría siendo el malleolo tibial o malleolo medial. Eso es un dato importante. Acá tenemos entonces el músculo popliteo, ¿okay? Que es este que está acá. Va a tener su origen en la cara externa del cóndilo del fémur y va a tener su inserción en la cara postero superior de la tibia, ¿okay? Viene en este sentido. Si vemos un poco más superficial, vamos a tener los gastrocnemios, conocidos como los gemelos, y el sóleo en la parte más profunda, debajo de estos gastrocnemios. Estos músculos, estos 3 músculos, los 2 gastrocnemios y el sóleo, forman lo que se le conoce como el tríceps sural, ¿okay? En cuanto a los gastrocnemios o gemelos, el gemelo interno va a estar originado en la cara posterior superior del cóndilo
femoral, ¿sí? Interno, mientras que el gemelo externo va a estar originado en la cara posterior superior del cóndilo femoral externo, ¿sí? Uno a cada lado. Y van a insertarse acá en lo que vendría siendo la cara posterior del calcáneo, ¿sí? Acá abajo. Por otra parte, el sóleo, que está en la parte de abajo, vamos a ver que va a tener su origen debajo de lo que viene siendo la línea oblicua posterior de la tibia, la línea del sóleo, y va a estar insertado en la cara profunda del tendón, de este mismo tendón. ¿Okay? Ahora, en lo que vendría siendo el pie, los músculos del pie, nosotros vamos a encontrar dos divisiones: los músculos dorsales y los músculos plantares, es decir, los que están en la parte de arriba y los que están en la parte de abajo, o en el dorso y en la planta del pie. Como músculos dorsales tenemos el músculo pedio, y como músculos plantares vamos a tener entonces todos estos que vamos a ver aquí. Los músculos plantares tenemos una división correspondiente a la parte interna, que es esta zona que está acá, a la parte media, ¿sí? Que viene siendo esta, y a la parte externa. Bien, en cuanto a la parte interna vamos a tener el aproximador del primer dedo, el flexor corto del primer dedo, el separador del primer dedo. En la parte media, el flexor corto plantar, el accesorio del flexor común, los lumbricales que van a estar acá en esta zona, y los interóseos que van a estar entre estos huesos. Mientras que en la parte externa, ¿sí? Vamos a tener el separador corto del quinto dedo, perdón. Tenemos el músculo oponente y el flexor corto. En cuanto a la inervación, la tenemos acá entre paréntesis. Lo que estas que vemos acá que dice NPI es nervio pedio interno, y NPE nervio pedio externo. ¿Okay? Acá, como podemos ver, los lumbricales tienen doble inervación, es decir, una parte va a estar inervada por el pedio externo y la otra parte por el pedio interno. Acá tenemos entonces el extensor de los dedos, la parte dorsal, también conocido como pedio. Estos músculos van a estar inervados por el nervio tibial anterior. Ahora, si lo vemos desde la parte plantar, acá podemos ver entonces los músculos que estábamos mencionando. Tenemos el aproximador del primer dedo, el flexor corto plantar, que viene siendo todo este músculo que está acá. Tenemos el separador corto del quinto dedo. Y si vamos a un plano un poco más profundo, entonces vamos a tener el flexor común, ¿sí? Tenemos el flexor corto del primer dedo, los lumbricales acá adentro, y entre estos músculos acá abajo vamos a encontrar entonces los interóseos. ¿Okay? Tenemos el accesorio del flexor común, que es este que está acá. Importante este músculo accesorio del flexor, porque va a servir de apoyo para este músculo flexor común en el momento de que nosotros realizamos la flexión de lo que vendría siendo los dedos del pie. Debería entonces la flexión ir en este sentido, ¿sí? Por la forma que tienen los vientres musculares. Pero el accesorio del flexor común lo que hace es enderezar este movimiento para que el movimiento de flexión sea derecho. Impide entonces que tenga algún tipo de inclinación hacia un lado. Bien, en el plano aún más profundo tenemos el separador corto del primer dedo, que tiene dos vientres, y tenemos el oponente a la parte correspondiente al quinto dedo. Bien, si hablamos de la irrigación, acá podemos ver entonces
la continuación de lo que viene siendo la arteria ilíaca común, que desciende, ¿sí? Acá esta imagen no explica del todo o no explica un 100% lo que viene siendo la irrigación, porque consta de varios planos. Tenemos unos planos más superficiales, tenemos unos planos más profundos. En unos planos más superficiales que esto vamos a encontrar entonces lo que viene siendo las arterias del cuádriceps, que va a irrigar propiamente los vientres musculares. Bien, en lo que corresponde a esta femoral común, vamos a ver una bifurcación que va a estar dada como femoral superficial, que es esta que va hacia afuera, y femoral profunda. ¿Ok? La femoral profunda va a dar origen o va a tener como ramas colaterales las circunflejas femorales, ¿sí? Tanto anteriores como posteriores, que hacen como una especie de circunferencia y hacen anastomosis acá en la epífisis proximal del fémur. Luego va a tener otras separaciones que son denominadas como perforantes, las arterias perforantes, y son tres. Tenemos la primera perforante, tenemos la segunda perforante y la tercera perforante. En este sentido, nosotros vamos a encontrar los tres músculos aductores que provienen de lo que viene siendo la parte inferior del foramen obturador. Recordamos entonces que está el aductor mayor, el medio y el menor, y viene entonces en este sentido. En estos puntos nosotros vamos a encontrar las arterias perforantes. Se denominan así precisamente porque perforan cierta parte del músculo para poder llevar la irrigación. Y también vamos a encontrar lo que viene siendo la arteria nutricia, que parte también de la femoral profunda a nivel de lo que viene siendo el tercio medio. La femoral superficial, ¿sí? Es la que va a descender, se va a ir hacia la parte posterior y va a pasar a llamarse como popitlea, ¿okay? Arteria popitlea en la parte posterior, que ya estaría entonces a nivel de la fosa popitlea. Bien, continuamos acá, esta es parte posterior, entonces acá tendríamos la popitlea. Acá vamos a tener también unas ramas colaterales que son las articulares superiores, ¿sí? De ambos lados, derecha e izquierda. Tenemos las articulares inferiores, ¿okay? Articular media, una sola. Vamos a tener el origen de las arterias gemelares. Vamos a tener la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo, ¿okay? Que va a dar la continuidad hacia posterior, mientras que la tibial anterior va a atravesar acá la membrana interósea y se va a ir hacia la parte anterior. Estas arterias que nosotros vemos acá, tanto articulares superiores como las inferiores, ellas van a formar una anastomosis, ellas se van hacia la parte anterior y van a formar una anastomosis en lo que viene siendo la rótula. La vamos a ver acá. Fíjense, acá vemos la arteria descendente de lo que viene siendo la rodilla, acá atrás pasa a llamarse popitlea, está acá en la zona posterior, y entonces acá vemos las arterias superiores laterales, tanto de un lado como del otro, vienen entonces de la parte posterior, vienen de atrás hacia adelante. Y también entonces vamos a tener las inferiores, ¿sí? Que vienen de la parte posterior hacia adelante, ¿sí? En cuanto a la parte posterior, ¿sí? Acá podemos ver entonces parte del tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior, que atraviesa acá la membrana interósea y desciende como arteria tibial anterior, ¿okay? Mientras que el tronco tibio peroneo vamos a ver que se bifurca y da origen entonces a la arteria tibial posterior, que desciende en la parte posterior de la tibia, y a la arteria peronea, ¿okay? Por eso se llama tronco tibio peroneo, porque da origen a la arteria tibial posterior y a la arteria peronea, y desciende entonces a la parte más distal de la extremidad inferior. Vamos acá continuamos como arteria tibial anterior, y al llegar entonces al tobillo pasa a llamarse como arteria pedia, que va a tener como ramas colaterales
a la arteria dorsal del tarso y luego más abajo a las dorsales del metatarso. ¿Ok? Teniendo entonces como rama terminal las arterias interóseas. ¿Ok? Que son estas que están acá. Ahora, la constitución posterior, que hablamos entonces de la tibial posterior, va a ir hacia lo que viene siendo la parte de la planta del pie y va a terminar entonces con dos arterias, que vendría siendo la plantar externa, que viene en este sentido, para irrigar entonces estos cuatro dedos, y la plantar interna, que va a dirigirse al primer dedo propiamente, pero va a tener una rama que va a ser anastomosis con la plantar externa para la irrigación lateral del primer dedo y del segundo dedo. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la parte del drenaje venoso, nosotros vamos a ver ahora cómo va de abajo hacia arriba, porque es al revés. Y si bien nosotros lo vemos acá de esta manera, en realidad hay muchísimas más venas, porque acá en el plano profundo existe lo que se le denomina como las satélites. Es decir, que por cada una de estas arterias que nosotros estamos viendo acá, van a tener sus venas satélites, que van a ser dos venas, ¿ok? Es decir, por cada una de esas arterias va a estar dos venas que siguen el mismo trayecto, por lo cual entonces la cantidad es mucho mayor. Excepto en la parte correspondiente a la popitlea, que si va a ser igual, va a ser una arteria popitlea y una sola vena poplitea, perdón. Y vamos a encontrar adicionalmente las safenas, que viene siendo la safena menor y la safena mayor o safena magna, que es la vena más grande que tenemos en el cuerpo humano. Bien, desde la parte inferior tenemos las digitales, ¿ok? Que vienen en este sentido, y las venas correspondientes a los metatarsos, y ellas van a formar lo que viene siendo entonces como el arco venoso dorsal, que es este que está aquí. Recordemos que la sangre entonces va hacia arriba, ¿ok? Vamos a ver entonces acá cómo se forma la safena menor, que va a recibir la sangre proveniente de la parte de las venas tibiales, ¿ok? Y vamos a tener entonces por el otro lado la safena magna o safena mayor, que es esta que viene entonces en todo este sentido, ¿ok? La safena menor va a terminar en lo que viene siendo en la parte posterior, en la vena poplitea, y esa va a continuar hasta llegar a la femoral, ¿ok? A pasar a llamarse femoral. Mientras que la safena magna o la safena mayor va a terminar en la vena ilíaca común, ¿ok? Acá arriba. Bien, acá tenemos el cuadro con lo que viene siendo los músculos que ya describimos, ya tenemos los nombres. No les coloqué el origen y la inserción, se me pasó, tienen la acción acá, pero bueno, yo los nombré los describí a medida que íbamos viendo las imágenes, entonces bueno, lo vuelven a ver el video y lo anotan. Bien, continuamos ahora con los miembros superiores. En los miembros superiores vamos a tener los músculos del brazo. Igualmente los vamos a escribir como describimos los de la extremidad inferior. En los músculos del brazo tenemos una porción anterior y una porción posterior. En la porción anterior vamos a tener el bíceps braquial, tenemos el coraco braquial y el braquial anterior. Los tres van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo. En cuanto a la parte posterior, vamos a tener el tríceps braquial, ¿okay? Y va a estar inervado por el nervio radial. Si no recuerdan el plexo braquial, retómenlo, leanlo un poquito para que sepan entonces el trayecto de estos nervios.
Bien, acá podemos ver los músculos. Tenemos entonces el bíceps braquial, que es este que está acá. El bíceps braquial va a tener dos cabezas o dos vientres musculares, ¿sí? Como lo vemos acá. Tenemos una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga va a estar entonces originada en el tubérculo supraglenoideo, acá arriba. ¿Ok? Mientras que la cabeza corta va a estar originada acá en la apófisis coracoide. La cabeza larga viene en este sentido y va a pasar a través de la corredera bicipital del húmero, ¿ok? Y luego se va a unir acá con la cabeza corta. Fíjense que los dos vientres musculares se unen y forman entonces un solo músculo para terminar insertándose en lo que viene siendo la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital, ¿ok? Acá. Pero otra parte de este tendón muscular va a terminar entonces como una expansión aponeurótica que vemos acá, que va a cubrir entonces toda la parte superficial del antebrazo en la parte proximal. Si vemos un poco más profundo, acá tenemos el músculo coracobraquial, ¿ok? Va a estar originado en la apófisis coracoides, por eso se llama coracobraquial, apófisis coracoide. Y va a estar insertado entonces en la cara anterior del tercio medio de la diáfisis del húmero, ¿sí? La diáfisis humeral. Luego vamos a tener el músculo braquial anterior, que va a estar originado acá en lo que se le conoce como la tuberosidad deltoidea o la V deltoidea, es el punto de inserción del músculo deltoides, y va a estar insertado en lo que viene siendo la tuberosidad ulnar, ¿ok? Acá abajo, o apófisis coronoides de la ulna. El músculo coracobraquial, fíjense, va a estar atravesado o va a estar perforado por el nervio musculocutáneo, ¿ok? Es el único músculo que perfora el nervio musculocutáneo, el músculo coracobraquial. Bien, continuamos acá. Tenemos entonces en la parte posterior, tenemos el tríceps braquial. El tríceps braquial va a tener tres cabezas, una cabeza larga, una cabeza externa y una cabeza interna. La cabeza larga va a estar originada en el tubérculo infraglenoideo, acá abajo. Bien, tenemos acá la cabeza larga. Ahora, en la parte posterior del húmero existe algo que se le conoce como el canal de torsión, punto importante para el origen de las otras dos cabezas del tríceps. Bien, entonces la cabeza externa, que es esta que está acá, va a estar originada, ¿sí?, en el borde externo y en la parte superior del canal de torsión, mientras que la cabeza interna va a estar originada acá, ¿sí?, en el borde interno que se encuentra en la parte inferior del canal de torsión. Las tres cabezas entonces se van a unir, como lo vemos nosotros acá de este lado de la imagen, se van a unir, ¿sí?, y van a formar entonces un tendón común que es más o menos ancho, que va a terminar insertándose en lo que viene siendo el olecranon, ¿okay?, en la cara superior del olecranon. Ajá, continuamos. Músculos del antebrazo. Bien, los músculos del antebrazo vamos a tener entonces, los vamos a ver todos como una porción anterior, pero va a estar separada en 4 planos diferentes. Tenemos un primer plano, un segundo plano, un tercer plano y un cuarto plano. Fíjense, en el primer plano nosotros vamos a encontrar el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el supinador largo y el flexor cubital del carpo, ¿sí?, hasta acá. Todos estos músculos que nosotros vemos aquí van a estar inervados por el nervio mediano, a excepción de lo que viene siendo el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos. Estos músculos van a estar inervados por el nervio cubital, ¿okay?
En el segundo plano tenemos el flexor superficial de los dedos. En el tercer plano el flexor largo del primer dedo o el pulgar, y el flexor profundo de los dedos. Y en el cuarto plano vamos a tener el pronador cuadrado. Acá los podemos ver. Fíjense acá cómo está la expansión aponeurótica que mencionábamos anteriormente de la parte correspondiente del bíceps braquial. Bien, acá podemos ver el plano superficial o este primer plano. Entonces tenemos el pronador redondo acá debajo de la expansión aponeurótica, teniendo entonces el origen como en la cara anterior de la epitróclea medial, y va a estar entonces insertado en lo que viene siendo en la cara superior del radio, en la parte externa, superior y externa. Aunque el origen no solo corresponde a la cara anterior de la epitróclea medial, sino que también va a tener otro vientre muscular que va a estar originado en la tuberosidad de la ulna. ¿Sí? Ambos vientres convergen y se insertan entonces en el radio. Más adelante creo que hay otra imagen, sí, acá está, ya la explicamos más adelante en la otra imagen. Tenemos entonces el flexor radial del carpo, que es este que está acá. Va a estar originado en el epicóndilo medial del húmero, al igual que el músculo palmar menor y el flexor cubital del carpo. Lo que va a variar viene siendo el punto de inserción, que el flexor radial del carpo va a estar entonces insertado en lo que viene siendo el segundo y tercer metacarpo, y el palmar largo va a estar va a estar insertado en el ligamento anterior del carpo, mientras que el flexor cubital del carpo, así que este que está acá, va a estar insertado en el quinto metacarpo. También va a tener una relación con el hueso ganchoso. Tenemos el flexor superficial de los dedos, que es este que está acá. Bien, este músculo flexor superficial de los dedos va a estar originado también en la epitróclea medial del húmero y en el tercio medio de la diáfisis del radio, y va a estar insertado en las falanges distales de los 4 dedos trifalángicos. Cuando hablamos de los dedos trifalángicos, entonces hablamos de los 4 dedos menos el primero. Es decir, no incluimos el primer dedo, el polis no está allí. Porque recordemos que el polis tiene 2 falanges nada más. Tenemos el pronador cuadrado acá en el plano más profundo, que va a estar originado en la cara anterior del tercio distal de la ulna y va a estar insertado entonces en la cara antero-externa del tercio distal del radio. ¿Okay? Viene en este sentido. Bien, vamos a verlos acá. Acá tenemos entonces el pronador redondo. Retomamos. Fíjense, va a tener origen, o uno de sus orígenes va a estar en la cara anterior de la epitróclea medial. ¿Sí? Acá es uno de los orígenes. Y el otro origen va a estar dado entonces en la tuberosidad ulnar, ¿okay? Acá. Y va a insertarse entonces en la cara anterior y externa del radio. Viene entonces en este sentido. Y acá podemos ver entonces el flexor radial del carpo, ¿sí? El palmar largo y el flexor cubital del carpo. Vemos acá los tres, decíamos que los tres tienen el mismo origen, acá en el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Tienen el mismo origen, y lo que iba a cambiar era el punto de inserción. Decíamos entonces que el flexor radial del carpo iba a estar insertado en el segundo y tercer metacarpo, ¿sí? Acá tenemos metacarpo 2, metacarpo 3. El palmar largo viene siendo entonces, o va a estar insertado en lo que viene siendo el ligamento anterior de los carpos acá, y va a estar relacionado entonces con el tercero y el cuarto metacarpo, ¿sí? Acá.
mientras que el flexor cubital del carpo iba a estar entonces insertado en el quinto metacarpo y va a tener entonces relación con el ganchoso y el pisiforme. Va a estar acá los dos huesos del carpo. Bien, el flexor superficial de los dedos, fíjense, este músculo que está acá, va a estar entonces originado en la epitróclea medial del húmero. Acá está, epitróclea medial del húmero, en la parte inferior, profunda, perdón, en la parte profunda. Y el otro punto de origen va a ser el tercio medio de la diáfisis del radio, ¿sí? Es este músculo, fíjense, tiene un origen acá y el otro origen acá. Este músculo se va a dirigir entonces hacia la parte más distal, insertándose entonces en las falanges distales, ¿ok?, de lo que vienen siendo los dedos trifalángicos, es decir, estos que están acá. El flexor superficial de los dedos. Acá tenemos entonces el pronador cuadrado, ya lo describimos. Tenemos el flexor largo del pulgar o del primer dedo, ¿sí?, que vemos entonces que se va a dirigir hacia la parte correspondiente de la falange distal del primer dedo y va a estar originado en lo que viene siendo el radio, en la parte del tercio medio, ¿sí?, de la diáfisis del radio. Bien, en cuanto a la parte arterial, fíjense, nosotros vamos a encontrar acá lo que vendría siendo la arteria axilar primeramente, acá arriba. Y la arteria axilar tiene varias porciones. Tiene una porción prepectoral, una porción retropectoral y una porción postpectoral. Nosotros vamos a hablar de lo que viene siendo la porción postpectoral, que es cuando pasa entonces a llamarse como arteria humeral. Fíjense, esta arteria tiene ramas que son bastante importantes. Va a tener unas ramas musculares que va entonces hacia los músculos de la zona, es decir, el coracobraquial, el braquial anterior, el bíceps, el tríceps. Va a tener una arteria nutricia que va a dirigirse entonces hacia el foramen nutricio del hueso, en el tercio medio del hueso. Una arteria braquial profunda que viene en este sentido, una arteria colateral cubital superior y una arteria colateral inferior, ¿okay?, que vienen entonces en estos sentidos. Estas arterias van a formar una anastomosis acá bastante interesante en el codo. En cuanto a la parte superior, ¿sí?, de lo que viene siendo esta arteria humeral, nosotros vamos a encontrar acá en la parte del epífisis proximal lo que vienen siendo las circunflejas en la parte anterior y las circunflejas en la parte posterior. Igualmente ellas hacen anastomosis. Y la rama terminal de lo que vendría siendo esta arteria humeral es acá en la flexura anterior del codo, donde se va a bifurcar para dar origen entonces a la arteria radial y a la arteria cubital. Las vemos entonces acá. Acá continúan, tenemos la arteria radial y la arteria cubital, ¿okay? A su vez, la parte correspondiente a la arteria radial va a dar origen entonces a la irrigación, lo que viene siendo el arco palmar profundo de los dedos, ¿sí? Y la cubital derecha va a dar origen entonces al arco superficial palmar. A su vez, estos arcos van a dar origen a las arterias digitales que van a corresponder a cada uno de los dedos. Bien, en cuanto a la parte venosa, vamos a describirla entonces desde la porción más distal. Recordemos que el drenaje venoso entonces va en sentido contrario. Fíjense, desde la parte más distal tomaríamos entonces en cuenta la uña. Allí vamos a tener entonces las venas subungiales, ¿okay?
Estas venas subungiales van a dar orígenes a las venas digitales dorsales, que son todas estas que están acá. Esas venas digitales dorsales van a su vez a originar este arco que vemos acá, denominado como arcos digitales, que van a continuar como venas metacarpianas dorsales. ¿Okay? Estas venas metacarpianas dorsales van a formar la red venosa dorsal de la mano. ¿Okay? Acá la variación que vamos a encontrar va a ser entonces en cuanto al primer dedo y al quinto dedo. Fíjense, acá tenemos la dorsal digital del quinto dedo, la vena metacarpiana del quinto dedo, ¿okay? Llega acá a la red venosa dorsal de la mano y va a continuar ascendiendo, ahí, y va a cambiar entonces de nombre y va a ser entonces denominada como, ya vamos a ver ahorita, el antebrazo. Ahora, en cuanto al primer dedo, ¿sí? Va a denominarse como cefálica del pulgar. Luego, al llegar a lo que viene siendo la red venosa dorsal de la mano, asciende como vena cefálica del antebrazo. Importante porque nosotros vamos a seguir viendo la basílica y la cefálica hasta la parte más proximal de la extremidad superior. Continuamos acá. Bien, entonces tenemos la vena cefálica del antebrazo, fíjense, continuamos ascendiendo, y por el otro lado tenemos la vena basílica del antebrazo. ¿Okay? Acá en el plano profundo, igualmente como en la extremidad inferior, entonces tenemos las venas satélites, es decir, que siguen la misma o el mismo trayecto de las arterias, pero están duplicadas, es decir, que por cada arteria hay dos venas a sus alrededores. Bien, entonces la vena cefálica del antebrazo, ¿sí? Asciende y se separa, ¿okay? Se bifurca. Una porción asciende como vena cefálica del brazo, ¿okay? Y la otra porción cambia, ¿sí? de lado, cambia de posición y pasa a llamarse vena mediana del codo, que va a unirse entonces con la vena basílica del antebrazo y van a formar la vena basílica del brazo. ¿Ok? Asciende en este sentido. ¿Sí? Estas son las venas de gran calibre que nosotros podemos fácilmente diferenciar en nuestro brazo. ¿Bien? Acá tenemos entonces lo que viene siendo el cuadrito en la parte muscular. En este caso sí tienen el origen y la inserción. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Tengan feliz día.